La idea de hoy es hacer una videoconferencia sobre la primera parte de las prestaciones de seguridad social, ¿vale? Que serían en principio para intentar ver lo que es incapacidad temporal, incapacidad permanente y, si nos da tiempo, muy por encima también maternidad, paternidad, riesgo por embarazo y lactancia natural, ¿vale? Entonces, nada, si recordáis cuando vimos la primera parte de seguridad social, hablábamos que había un mandato constitucional. En la propia Constitución española se establecía que los poderes públicos han de mantener un sistema público de seguridad social. Y si recordáis cuando veíamos el concepto, bueno, por recordar, la ley que regula todo este tema de las prestaciones de seguridad social es la Ley General de Seguridad Social 1/1994 de 20 de junio, ¿vale? Aprobada por Real Decreto Legislativo. Si recordáis cuando veíamos el concepto de seguridad social, sobre todo, establecía el concepto desde el punto de vista de la acción protectora, es decir, desde el punto de vista de las prestaciones. Cuando hablábamos de concepto de seguridad social decíamos que es la principal técnica de protección social pública cuando su finalidad es asegurar la cobertura y protección de las personas ante determinadas situaciones adversas o ciertos riesgos que inciden en su salud o en su capacidad de trabajo, o ante determinadas situaciones de necesidad contempladas en la ley, ¿vale? Entonces eso sería sobre todo la acción protectora. Cuando hablábamos también de seguridad social, distinguíamos tres ámbitos distintos: el nivel contributivo, el nivel asistencial y el nivel complementario. Dentro del nivel contributivo estaban las personas que realizaban una actividad profesional, bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia, y en el nivel asistencial, si recordáis, estaban incluidas las personas que realizaban una actividad profesional, que no realizaban una actividad profesional o no podían estar dentro del nivel contributivo precisamente porque no habían cotizado al sistema o porque habían realizado una actividad profesional durante un tiempo determinado pero que no le daba derecho a acceder al nivel contributivo. Por ejemplo, para tener derecho a la pensión de jubilación en el nivel contributivo tenemos que acreditar 15 años de cotización. Si no acreditamos esos 15 años de cotización, tendríamos derecho a una pensión de jubilación no contributiva siempre y cuando cumpliésemos una serie de requisitos, ¿vale? Y luego había un tercer nivel que era el nivel complementario, que no tenía nada que ver con el nivel contributivo ni el asistencial, era completamente distinto y sería un nivel ajeno al sistema de seguridad social, que son mejoras voluntarias pactadas en convenios colectivos, planes de pensiones, servicios sociales y demás, ¿vale? Y ya sin más, hablaríamos de lo que es la acción protectora, ¿vale? Entonces, la idea es hacer una exposición de este tipo de prestaciones y luego hacer un caso práctico muy sencillito sobre la acción protectora en sí, sobre los diferentes casos que nos podemos encontrar de las prestaciones que vamos a ver hoy, ¿vale? La acción protectora se regula en los artículos 114 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social y son el conjunto de prestaciones que dispensa la Seguridad Social ante determinadas contingencias o riesgos que puedan sufrir los trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Específicamente, cada tipo de prestación se regula en los artículos 128 y siguientes, ¿vale? Estas prestaciones tienen una serie de caracteres que podéis ver ahí, ¿vale? Son indisponibles, son irrenunciables, funcionan como créditos privilegiados, es decir, tienen preferencia o prioridad sobre otros créditos. Están reguladas por determinadas reglas de compatibilidad y de incompatibilidad, es decir, hay prestaciones que son compatibles entre sí, pero otras que no son compatibles, es decir, si cobro una prestación no puedo cobrar otra. Hay algunas que sí que son compatibles, pero otras no, veremos alguna, ¿vale? Están sujetas a revalorización, es decir, al incremento que establezca el gobierno en función del IPC, y están sujetas a prescripción y caducidad. Y también están sujetas a eso que se llama reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. Es decir, la Seguridad Social puede pedir a los trabajadores o trabajadoras prestaciones de las que hubiese disfrutado de manera indebida, es decir, que no tuviese derecho a esas prestaciones, y poder reclamar esas prestaciones hasta con una retroactividad de 4 años. ¿Vale? El listado de prestaciones, podemos hablar de distintas prestaciones dentro del ámbito de la Seguridad Social, y serían estas, ¿vale? La asistencia sanitaria, la incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. No es la misma prestación, ¿vale? Son dos prestaciones distintas. Una es riesgo por embarazo y otro riesgo por lactancia natural. Maternidad y paternidad, también dos prestaciones distintas en este caso. Hay una prestación nueva que sale en el año 2011, que es la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ¿vale? La incapacidad permanente, lesiones permanentes no invalidantes, la jubilación,
Luego estarían las prestaciones por muerte y supervivencia, que son viudedad, orfandad, favor de familiares y otra serie de prestaciones, pero las más importantes sobre todo, viudedad y orfandad, ¿vale? Luego hay una serie de prestaciones familiares que tendrían más carácter de no contributivo, prestaciones por hijo menor, acogido, adopción o adopciones múltiples, ¿vale? Luego estarían las prestaciones y los subsidios por desempleo. Y luego hay una serie de prestaciones, estas son residuales, son las del SOBI, no me voy a extender mucho en ellas, ¿vale? Son las prestaciones de seguro obligatorio de vejez e invalidez. Era un régimen al que se hacían aportaciones antes del año 67 y hay trabajadores y trabajadoras que efectuaron aportaciones a esos regímenes con anterioridad y tienen derecho a estas prestaciones que venían reguladas por legislaciones anteriores, ¿vale? Y luego estarían las prestaciones de seguro escolar, ¿vale? Pues como os comentaba, bueno, aquí tengo otra clasificación de prestaciones en función de si son prestaciones en especie, no contributivas o contributivas, ¿vale? Pero bueno, son un poquito las que hemos visto. Vale, pues como os decía en principio, la idea sería ver, en primer lugar, la prestación de incapacidad temporal. Aquí tenéis otro esquema, pero bueno, no voy a incidir mucho en él. Luego veríamos incapacidad permanente. Primero, prestación por desempleo, ¿vale? Y luego, si nos da tiempo ya, maternidad, paternidad y muy rápido subsidio por embarazo y riesgo de la estancia natural, ¿vale? La prestación por desempleo. La prestación por desempleo, comúnmente conocida como el paro, ¿vale? Cuando nos vamos al paro a cobrar, normalmente comúnmente decimos que cobramos el paro, ¿vale? Sería la prestación por desempleo. El desempleo tiene dos niveles también, el nivel contributivo y el nivel asistencial. Dentro del nivel contributivo hablaríamos de prestación por desempleo y dentro del nivel asistencial hablaríamos de subsidio por desempleo, ¿vale? ¿Cuándo nos encontramos en situación con derecho a cobrar la prestación por desempleo? Pues cuando acreditemos estar en situación legal de desempleo. La situación legal de desempleo, lo que dice la Ley General de la Seguridad Social, es que el trabajador o trabajadora que pierda su trabajo tiene que ser una pérdida de trabajo de carácter involuntario, ¿vale? Con algunas de estas causas que veis ahí, ¿vale? Por expediente de regulación de empleo, bien sea un expediente en suspensión o en extinción, es decir, los expedientes de suspensión y de reducción de jornada también pueden dar derecho a la prestación por desempleo, ¿vale? Y también los de extinción, por supuesto, ¿vale? Por jubilación o por incapacidad del empresario, por despido disciplinario. Este despido antiguamente no daba derecho a la prestación de manera automática, sino que el trabajador tenía que reclamar ante la jurisdicción social contra ese despido y una vez que había sentencia ya la podía cobrar. Pero hubo una modificación y ya directamente un trabajador que sea despedido de manera disciplinaria, es decir, se le despida porque comete una falta muy grave, ya puede cobrar directamente la prestación por desempleo, ¿vale? El despido por causas objetivas también da derecho a la prestación por desempleo. La resolución voluntaria del contrato de trabajo por parte del trabajador cuando alega incumplimiento grave y culpable del empresario también daría derecho a la prestación por desempleo. La finalización de un contrato temporal, ¿vale? La extinción del contrato de trabajo en el periodo de prueba, siempre que esa extinción sea por voluntad unilateral del empresario, ¿vale? Si fuera por parte del trabajador se podría interpretar como una baja voluntaria y las bajas voluntarias no dan derecho a la prestación por desempleo. La reducción de jornada por causas económicas y la prestación por desempleo a la que tienen derecho los trabajadores fijos discontinuos cuando no ejercen su trabajo, ¿vale? Estas serían las situaciones legales de desempleo previstas por la ley, ¿vale? El periodo mínimo de cotización exigido para tener derecho a la prestación por desempleo es un año, es decir, todos los trabajadores que no acrediten un año de cotización no podrán cobrar la prestación por desempleo. Tienen que haber cotizado al menos un año. Si has cotizado un año o 360 días, la ley habla más de días. Yo os hablo de años porque me resulta creo que es más fácil de entender, ¿vale? Pero serían 360 días de cotización para tener derecho a la prestación por desempleo. Efectivamente, sí, serían 360 días, efectivamente. ¿Vale? También la prestación la duración de la prestación también va en días, ¿vale? Yo pongo de 4 a 24 meses porque resulta más fácil, pero la duración de la prestación por desempleo, el Servicio Público de Empleo la establece en días, es decir, sería desde 120 días, cuando acreditamos un año de cotización, hasta un máximo de 720 días. ¿Vale? Ese máximo de 720 días serían 24 mensualidades, siempre y cuando entendamos el año comercial, ¿vale? La prestación por desempleo, no sé si conocéis que ha habido cambio aquí, ¿vale? El trabajador o trabajadora tendrá derecho a cobrar el 70% de la base reguladora durante los 6 primeros meses y a partir del 6º mes esa prestación sería del 50% de la base reguladora. ¿Vale? ¿Cuál es la base reguladora? La base reguladora está en función de los 180 días anteriores de cotización del trabajador, de los 180 días
anteriormente cotizados en la situación legal de desempleo. Esa sería la base reguladora que se tendría en cuenta para calcular la cuantía que va a cobrar el trabajador, y a esa base reguladora se le aplicaría el porcentaje del 70% durante los 6 primeros meses o del 50% en los siguientes, ¿vale? Lo más importante es que hay un plazo de 15 días para solicitar la prestación por desempleo, es decir, desde que el trabajador es despedido, tiene 15 días hábiles para acudir al Servicio Público de Empleo y solicitar la prestación por desempleo. Esos 15 días se paralizan cuando el trabajador pide cita, porque ahora en el Servicio Público de Empleo hay que pedir cita previa, entonces esos 15 días cuentan desde que el trabajador pide la cita, no cuentan cuando tengan la cita, porque podría ocurrir que te den cita pasados esos 15 días, pero los 15 días contarían desde la cita. ¿Y sabéis qué ocurre cuando hay un despido y hay vacaciones no disfrutadas? ¿Desde cuándo computarían los 15 días? ¿Computarían desde la fecha del despido o desde que, efectivamente, computarían desde la fecha en que termina la solicitud de vacaciones, desde que termina la cotización, perdón, de vacaciones no disfrutadas, efectivamente, ¿vale? Eso es. Hay opciones también de pedir la prestación por desempleo, pedir el pago único de la prestación por desempleo cuando el trabajador se vaya a constituirse como socio de una cooperativa o se vaya a dar de alta en autónomos, ¿vale? Y la prestación por desempleo tiene particularidades en algunos regímenes especiales que están integrados en el general, como son el agrario y el hogar, ¿vale? Tienen particularidades específicas a efectos de prestación por desempleo. Vale, luego, aparte de la prestación por desempleo, quería ver muy rápido los tipos de subsidio por desempleo. El subsidio por desempleo sería el nivel asistencial, es decir, sería en la prestación no contributiva, el subsidio, por eso se llama subsidio y no prestación, a la que tendrían derecho determinados colectivos de trabajadores, ¿vale? O bien porque no han cotizado, o bien porque han terminado una prestación por desempleo y van a poder pedir un subsidio por desempleo, ¿vale? Los supuestos con los que nos podemos encontrar. Vale, sí, Alicia, me pregunta si los empleados del hogar tienen prestación. No, mira, la particularidad que hay, no quería entrar, pero bueno, el tema del hogar es complicado porque se integra en el régimen general con fecha y efectos del 1 de enero de 2012 y la particularidad más grande es que sigue sin tener prestación por desempleo. No tienen prestación por desempleo, ¿vale? No quería entrar, por eso os decía que hay particularidades. Y los trabajadores agrarios también tienen particularidades en el sentido de que su prestación por desempleo va a depender si los trabajadores agrarios son eventuales, sobre todo. Cuando los trabajadores agrarios son indefinidos no tienen ninguna particularidad, pero los trabajadores agrarios que son eventuales son aquellos trabajadores que hay días que trabajan y días que no trabajan. Cuando no trabajan más de 23 jornadas en un mes, digamos que estarían en el antiguo régimen de jornadas reales, es decir, van a tener derecho a la prestación por desempleo efectivamente por los días realmente trabajados. Efectivamente, entonces, aunque hayan estado 6 meses de alta, 6 años de alta, que sería el tiempo máximo para cobrar los 720 días de prestación, lo que ocurre con los trabajadores agrarios es que en muchos casos no van a llegar a los 2 años de prestación, aunque hayan estado 6 años trabajando. Ese alta, además, en el caso del agrario, el trabajador agrario, cuando el eventual, tiene la obligación de pagar los periodos de inactividad, es decir, hay periodos de actividad y periodos de inactividad, y para tener derecho a la prestación por desempleo además va a tener que abonar los periodos de inactividad, ¿vale? Vale, nada, muy rápido, el tema del subsidio por desempleo. Hay distintos subsidios, ¿vale? Para mayores de 45 años, para menores de 45 años, con duraciones máximas de 24 meses o 30 meses, dependiendo de cuál sea el tipo de subsidio. Aquí desapareció el subsidio para mayores de 45 años. No es que desapareciese el subsidio para mayores de 45 años con responsabilidades familiares, sino que lo que desaparece es el límite máximo de la prestación. El límite máximo del subsidio por desempleo es el 80% del IPREM, pero cuando el trabajador tenía más de 45 años y acreditaba tener responsabilidades familiares, ese subsidio era más alto, era el 107% del IPREM con un hijo y del 120% del IPREM con 2 hijos, ¿vale? Eso es lo que desaparece. Desaparece ese porcentaje más alto y ahora ese subsidio sigue siendo del 80% del IPREM, ¿vale? Aquellos trabajadores menores de 45 años que hayan agotado prestaciones familiares, los inmigrantes retornados, los liberados de prisión también podrán tener derecho a una prestación por desempleo. Aquellos trabajadores o trabajadoras que hayan tenido una pensión o prestación de incapacidad permanente, haya sido revisada esa prestación y
y esa prestación la haya sido revisada y se la haya quitado. Es decir, cuando le quitan la incapacidad permanente a un trabajador porque se la revisan por mejoría, el trabajador podrá tener derecho a subsidio por 6 meses prorrogables hasta un máximo de 18, ¿vale? Los trabajadores que estén en el Servicio Público de Empleo y acrediten una cotización inferior a un año podrán tener derecho a un subsidio especial de desempleo de 3, 4 o 21 meses si tienen responsabilidades familiares. Aquellos trabajadores que con responsabilidades familiares se han cotizado menos de 6 meses tendrán derecho a 3 meses, a 4 meses o a 5 meses, o a 21 meses si tienen responsabilidades familiares. Mientras que si los trabajadores no tienen responsabilidades familiares, podrán tener derecho a un subsidio por desempleo de 6 meses siempre y cuando no lleguen a un año de cotización. Vale, eso lo puse ahí para recordar un caso que tuve. Es un caso de una trabajadora que precisamente le concedieron una incapacidad permanente, porque no había visto nunca este subsidio por desempleo. Hasta que esta trabajadora, que se llamaba, ese era su apellido, precisamente estuvo 2 años con una incapacidad permanente. El Servicio Público de Empleo, perdón, el Servicio Público de Empleo no, el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, revisó la incapacidad permanente a los 2 años y le dijo que estaba apta para trabajar. La particularidad es que la trabajadora que está con una incapacidad permanente tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante 2 años. Cuando pasen esos 2 años, no hay derecho a esa reserva de puesto de trabajo, con lo cual no se puede reincorporar a su puesto de trabajo. En este caso, además, el hándicap era que la empresa había desaparecido, es decir, la empresa había despedido a todos los trabajadores y había cerrado la empresa. Entonces esta trabajadora lo que tuvo que hacer fue reclamar contra en el juzgado la prestación de incapacidad permanente, alegando que sí tendría derecho a cobrar la incapacidad permanente, y mientras tanto pidió subsidio por desempleo porque había sido revisada, ¿vale? El hándicap es que en el juzgado perdimos la reclamación de la incapacidad permanente y en el Tribunal Superior de Justicia confirmó la resolución del juzgado de lo social, con lo cual era simplemente un caso por contároslo, ¿vale? Sí, de hecho están revisando muchas incapacidades permanentes. Luego, cuando veamos el tema de la incapacidad permanente, si queréis lo comentamos un poquito, pero ahora mismo el Instituto Nacional de Seguridad Social está revisando muchas incapacidades permanentes. Antiguamente muchas incapacidades no se revisaban y ahora se están revisando cada año. Antiguamente se concedían las incapacidades permanentes con plazos de revisión de al menos unos 2 años y ahora se están revisando anualmente y en muchos casos se está revisando a la baja, ¿vale? Vale, muy rápido, porque sí que habíamos visto ya la incapacidad temporal, ¿vale? Pasamos a ver la incapacidad temporal, que es la prestación económica que trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o a un accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, ¿vale? Lo comúnmente conocido como bajas. Las bajas pueden ser debidas a enfermedad común, a enfermedad profesional, o accidente de trabajo o accidente que no sea de trabajo, ¿vale? También pueden ser causa de los periodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescribe la baja al trabajador durante los mismos, ¿vale? Cuando se está dilucidando si una determinada baja tiene consideración de accidente de trabajo o no. La incapacidad temporal, esto lo veremos también cuando veamos el módulo de nóminas, porque haremos alguna nómina de incapacidad temporal, bien de enfermedad común o bien de enfermedad profesional, ¿vale? Pero bueno, simplemente la base reguladora. Si conocéis cuál es la base reguladora que se tiene en cuenta a la hora de calcular la incapacidad temporal, ¿sabéis cuál es? Vale, sobre la base reguladora va a depender de si el accidente, todos menos los pluses de asistencia. Vale, no, el plus de asistencia también es un plus salarial. Vale, ¿recuerdas? Cuando hablábamos de las bases de cotización que hemos visto en algún caso, lo que no entraría dentro de la base de cotización serían los pluses extrasalariales. Por ejemplo, el plus de transporte, siempre y cuando no supere el 20% del IPREM, ¿vale? Entonces, la base reguladora sería la base de cotización del mes anterior a la baja. Estas bases reguladoras en la incapacidad temporal, la particularidad que tiene es que son bases reguladoras diarias. Es decir, el trabajador, aunque tenga una retribución mensual, que todos los meses cobra lo mismo, que siempre cobre 30 días, cuando esté de baja va a cobrar por los días que efectivamente esté de baja. Es decir, si el mes tiene 28 días cobrará 28 días, si el mes tiene 30 cobrará 30 y si el mes tiene 31 cobrará 31, ¿vale? Y la base reguladora va a ser siempre la base de cotización del mes anterior a la baja. Y esa base de cotización se dividirá bien por 30 si el trabajador tiene retribución mensual, es decir, si siempre cobra lo mismo, o por el número de días que tiene el mes cuando el trabajador tiene retribución diaria.
sean 30, 31, 28 o 29 si el año fuese bisiesto, ¿vale? Y coincidiese que fuese el mes de febrero, ¿vale? ¿Y cuál sería la base de cotización que cogeríamos? ¿La base de cotización de contingencias comunes o la base de cotización de contingencias profesionales? Depende de la baja, efectivamente, ¿vale? En enfermedad común y accidente no laboral se va a coger la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja, mientras que cuando hablamos de enfermedad profesional o de accidente laboral vamos a coger la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja, ¿vale? Pero además, ¿recordáis cuál era la diferencia entre la base de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales? Vale, te digo, la diferencia que hay entre ambas bases es el haber realizado horas extraordinarias o no en el mes, ¿vale? Es decir, la base de cotización de contingencias comunes más las horas extras realizadas sería la base de cotización de contingencias profesionales. Entonces, lo que hace aquí la Ley General de Seguridad Social es establecer una previsión y dice que en los casos en los que haya que coger la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja en la incapacidad temporal de contingencias profesionales, aparte de tomar la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior, hay que hacer una media de las horas extraordinarias del año anterior. Es decir, las horas extraordinarias hay que dividirlas por 365 días. Hay que coger las horas extraordinarias realizadas durante los 12 meses anteriores y se dividen por 365. Porque si no nos podríamos encontrar que justo el mes anterior a la baja hubiésemos hecho muchas horas extraordinarias y la prestación sería mucho mayor de lo que normalmente correspondería, ¿vale? Vale, nada, muy rápido también. Esta prestación, la incapacidad temporal, dependiendo de si es de enfermedad común o accidente no laboral, va a tener una cuantía u otra. La cuantía en el caso de enfermedad común y accidente no laboral sería del 60% desde el día 4 hasta el día 20 de la baja, con la particularidad de que la prestación realmente empezaría a partir del día decimosexto de la baja, puesto que desde el día 4 hasta el día 15 el pago es a cargo del empresario, ¿vale? Mientras que luego a partir del día 21º de la baja sería ya el 75% de la base reguladora, que sería la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior, ¿vale? Mientras que en el caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el día del accidente o de la enfermedad se consideraría como día trabajado y a partir del día siguiente el trabajador o trabajadora tendría derecho a cobrar el 75% de la base reguladora, que sería la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja con la media de las horas extraordinarias del año anterior, ¿vale? El periodo máximo que un trabajador o trabajadora puede estar en situación de incapacidad temporal, en principio son 365 días, ¿vale? Una vez que pasan esos 365 días en incapacidad temporal, pueden ocurrir dos cosas. El Instituto Nacional de Seguridad Social llamará al trabajador para una revisión y le dirá que desde entonces es el único organismo competente para emitir las bajas o las altas. Es decir, a partir del año de baja, de los 365 días, ya no va a ser el médico de cabecera el que emita las bajas, sino que va a ser una competencia directa del propio Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿vale? Una vez que pasa ese año, esos 365 días, el INS puede hacer dos cosas: o bien dar el alta al trabajador porque esté apto para trabajar, bien proponer un expediente de incapacidad permanente porque tenga lesiones que sean definitivas y pueda iniciarse un expediente de incapacidad permanente, ¿vale? O bien conceder una prórroga de una duración de 180 días como máximo, en principio, ¿vale? Pero siempre y cuando se prevea que pueda haber una curación del trabajador, que el trabajador en ese periodo se puede curar. ¿Qué pasa cuando pasan estos 180 días de prórroga expresa? Que ahí ya tendría que pasar, estaríamos en el mismo caso. Podría ocurrir un alta del trabajador, podría pasar a una incapacidad permanente, o podría haber una prórroga extraordinaria, que sería una prórroga de los efectos económicos de la prestación. Pero el máximo tiempo que puede estar un trabajador en situación de incapacidad temporal, en situación de baja, serían 24 meses. Y la segunda prórroga, la prórroga que va pasado los 18 meses, es una prórroga mucho más difícil de que sea concedida, ¿vale? Y sería una prórroga de los efectos de la incapacidad temporal. La particularidad que hay es que la empresa tiene la obligación de cotizar por el trabajador
hasta los 18 primeros meses. Una vez que pasan esos 18 primeros meses, es decir, si se concede la última prórroga, la empresa no tiene obligación de cotizar por el trabajador, ¿vale? Vale, hay una serie de muchas veces ocurre que cuando estamos en situación de incapacidad temporal se extingue el contrato o sufrimos un despido, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? ¿Cobraríamos desempleo o cobraríamos la baja? Pues en este caso seguiríamos cobrando la incapacidad temporal, ¿vale? Pero la particularidad que hay es que en el caso de que la incapacidad temporal devenga de contingencia común, seguiremos cobrando la incapacidad temporal hasta que nos den de alta, pero luego cuando vayamos al desempleo a pedir la prestación por desempleo, el tiempo que hayamos estado de baja se nos descontará el desempleo. Es decir, si yo he estado 2 meses de baja, sería como si hubiese gastado 2 meses de prestación por desempleo, pero no voy a poder cobrar el desempleo. El desempleo me va a decir que me tiene que pagar el Instituto Nacional de Seguridad Social. Mientras que si la contingencia es profesional, seguiríamos de baja, cobraríamos la incapacidad temporal y no se descontaría el desempleo, ¿vale? Cuando sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿vale? Vale, pues me alegro por lo menos que hayas aprendido algo nuevo. Sí, funciona así, ¿vale? Porque sí que son prestaciones incompatibles. Antes, cuando hablaba que hay determinadas reglas de compatibilidad e incompatibilidad, la incapacidad temporal y el desempleo son incompatibles en este caso, ¿vale? Y pasa más de lo que imaginamos. Sí que hay muchos casos de trabajadores que son despedidos estando de baja, o que se termina su contrato estando de baja, o incluso están en desempleo, estando cobrando la prestación por desempleo, sufren una baja, el médico de cabecera le da una baja y tendrían que paralizar la prestación por desempleo y comenzar a cobrar la incapacidad temporal a cargo del INS, ¿vale? El Instituto Nacional de Seguridad Social. Vale, pasamos a ver un poquito la incapacidad permanente, ¿vale? No sé si conocéis la incapacidad permanente. Podemos hablar de 2 tipos de incapacidades permanentes también, que serían la contributiva y la no contributiva, ¿vale? La no contributiva sería para aquellas personas que no tienen derecho a la incapacidad permanente en el nivel contributivo y que además tengan una discapacidad superior del 65% y cumplan una serie de requisitos, como 5 años de residencia y al menos haber residido los 2 años inmediatamente anteriores y no superar un límite de ingresos de la unidad familiar, ¿vale? Mientras que la incapacidad permanente contributiva es para aquellos trabajadores que hayan cotizado al sistema. Residencia en España, perdona, sí. Tienen que haber residido en España los 5 años, al menos 5 años de su vida laboral e inmediatamente los 2 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación, ¿vale? De la prestación no contributiva. Sí, bueno, vale en cualquier comunidad autónoma de España, ¿vale? El tema es que tú vas a tener que pedir la prestación porque son competencias que están transferidas. La competencia es del INSERSO, pero están transferidas a las comunidades autónomas, con lo cual esta tramitación se realizará en la comunidad autónoma en la que se reside en el momento en el que vas a pedir la prestación, pero el requisito de residencia en España, no en la comunidad autónoma, ¿vale? Vale, la incapacidad permanente se define como una situación en la que el trabajador presenta reducciones anatómicas o funcionales objetivables y previsiblemente definitivas que van a suponer una disminución o anulación de la capacidad laboral, ¿vale? Una vez que el trabajador haya estado sometido al tratamiento médico, ¿vale? Puede ocurrir que haya estado sometido al tratamiento médico durante los periodos que estábamos hablando antes de la incapacidad temporal, es decir, que haya estado 12 meses de baja, 18 meses o 24 meses de baja y posteriormente pase a una incapacidad permanente. O puede ocurrir que sea una incapacidad permanente directa, es decir, el trabajador sufre un accidente y como consecuencia de ese accidente pase a una situación de incapacidad permanente, ¿vale? La incapacidad permanente presenta distintos grados, ¿vale? Sería, por un lado, la incapacidad permanente parcial, por otro lado estaría la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, ¿vale? La diferencia entre este tipo de incapacidades permanentes, en la incapacidad permanente parcial, el trabajador puede trabajar, es decir, no le impide, esa incapacidad permanente parcial no es tan grave como para que el trabajador no pueda desarrollar o bien su profesión habitual o bien cualquier tipo de trabajo, con lo cual seguiría pudiendo trabajar en su puesto de trabajo, en su misma empresa, pero presenta reducciones anatómicas o funcionales que implican que va a tener derecho a una indemnización a tanto alzado, ¿vale?, por las reducciones anatómicas que presenta, y eso sería una incapacidad permanente parcial, pero completamente compatible con su profesión habitual, ¿vale? La incapacidad permanente total
es aquella en la que el trabajador se le declara como incapacitado permanente y no va a poder trabajar en su profesión habitual, ¿vale? No va a poder realizar su trabajo habitual. Si tiene alguna prestación, la parcial. Sí, mira, la incapacidad permanente parcial consiste en una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de salario del trabajador, ¿vale? Pero es una indemnización a tanto alzado, es decir, se le paga una indemnización al trabajador de 40.000, 50.000, 60.000 euros, dependiendo de cuál sea su base reguladora, su base de cotización, y el trabajador cobra esa cuantía porque imagínate que ha sufrido la amputación de un miembro inferior o de un miembro superior, ¿vale? Entonces, en ese caso, el trabajador va a cobrar esa indemnización porque se le declara en incapacidad permanente parcial, pero esa incapacidad permanente parcial le permite desarrollar su puesto de trabajo, ¿vale? Sería una indemnización a tanto alzado, no sería una prestación de por vida o durante el tiempo que tenga el trabajador hasta que la prestación sea revisable, ¿vale? Efectivamente, eso es una indemnización a tanto alzado, se le pagan 40.000 euros, 50.000, 60.000, 30.000, lo que le corresponda, y el trabajador seguiría desarrollando su puesto de trabajo o con las adaptaciones que fuesen necesarias, ¿vale? Pero si requiere adaptaciones, estaríamos ya hablando más de la incapacidad permanente total. Se sobreentiende que la incapacidad permanente parcial es cuando el puesto de trabajo no va a requerir adaptación, ¿vale? En la incapacidad permanente total, el trabajador sería se le declararía en situación de incapacidad permanente total cuando presente reducciones anatómicas o funcionales que le van a impedir realizar lo que es su profesión habitual, ¿vale? Hubo un cambio aquí con la ley 27/2011 y enlaza ya no tanto a la profesión habitual, sino a las funciones efectivamente desarrolladas por el trabajador en su puesto de trabajo. Es decir, el trabajador no va a poder realizar las funciones de su puesto de trabajo, lo que venía realizando hasta ahora, ¿vale? Eso sería la incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total esta sí que va a ser una pensión mensual, ¿vale? Que va a consistir en el 55% de la base reguladora. Luego veremos cómo se calcula la base reguladora, ¿vale? La incapacidad permanente absoluta es aquella situación en la que el trabajador presenta reducciones anatómicas o funcionales que le van a impedir desarrollar cualquier tipo de trabajo. Es decir, el trabajador no va a poder realizar ningún tipo de trabajo. Eso sería una incapacidad permanente absoluta y de ahí que tenga derecho al 100% de la prestación, de la base reguladora, ¿vale? Vale, y luego podríamos hablar de la gran invalidez. La gran invalidez es aquel trabajador que ya no solo sería incapaz permanente absoluto, es decir, no tendría ya solo una incapacidad permanente absoluta, sino que presenta tantos problemas que requiere el concurso o ayuda de tercera persona para los actos más esenciales de la vida, como puedan ser vestirse, desplazarse y demás, ¿vale? Entonces, en este caso, estaríamos hablando que la pensión sería del 100%, incrementada con un complemento que podría llegar hasta el 45%, ¿vale? Entonces sería un 145% de la base reguladora. Una particularidad en la incapacidad permanente total es que para que aquellos trabajadores mayores de 55 años van a poder cobrar un complemento del 20%, ¿vale? Una vez que se cumplan 55 años, el trabajador va a poder pedir un complemento del 20%, es decir, sería 55 más el 20%, el 75%, en atención a las especiales dificultades que este trabajador o trabajadora va a tener para encontrar un nuevo empleo, ¿vale? Entonces, en este sentido, una vez que se cumplan los 55 años, se cobraría un 20% más de la prestación, ¿vale? Vale, aquí veíamos lo que os decía antes de la incapacidad permanente parcial, ¿vale? Que supone una disminución de la capacidad de trabajo inferior al 33%, ¿vale? Que no llega a tanto tiempo, a tanta limitación como la incapacidad permanente total. Si me pregunta si tiene que pedir el complemento, pues es una discusión, había discusión sobre si había que pedirlo o no. Había gente que entendía que el INS reconoce de oficio directamente el complemento, pero el caso es que si no lo pides, hasta que no te lo piden, no te lo conceden. Con lo cual, una vez que cumplas 55 años, lo mejor es que vayas al Instituto Nacional de Seguridad Social y solicites el complemento. Con lo cual sí que hay que pedirlo, ¿vale? El incremento del complemento. Y es más, ese complemento, la incapacidad permanente total, sí que es compatible con la realización de otro tipo de trabajo que no sea la profesión habitual, ¿vale? Pero si el trabajador o trabajadora realiza un tipo de trabajo compatible con su profesión habitual, ¿vale? Y está cobrando ese complemento ya no es compatible con la realización de un trabajo que no sea la profesión habitual. Con lo cual, en ese momento, lo que hay que hacer es solicitar la suspensión del pago del complemento. Sí, esperemos. ¿Vale?
Vale, y lo que os decía antes, la incapacidad permanente parcial, efectivamente, consiste en una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades, ¿vale? La incapacidad permanente total inhabilita para la realización de la profesión habitual, ¿vale? Y se exigen una serie de requisitos, ¿vale? Ser menor de 65 años, estar en alto o asimilado, porque si se fuese mayor de 65 años, ya no serían 65, porque en la jubilación va a cambiar, lo veremos, pueden ser 65 o serán 67 hasta el año 2027, porque va a cambiar, ¿vale? Pero bueno, sería no tener la edad legal de jubilación, por así decirlo, ¿vale? Y además, en el caso de enfermedad común, se pide haber cotizado al menos la tercera parte desde que el trabajador cumplió 16 años, ¿vale? Hasta la edad, hasta la fecha en la que acaece, en la que tiene lugar la incapacidad permanente total si el trabajador es menor de 31 años. Y se tiene que haber cotizado a la cuarta parte del periodo desde que el trabajador cumple 20 años hasta que tiene lugar la incapacidad permanente en el caso de los trabajadores mayores de 31 años, ¿vale? Sí, el cálculo de las incapacidades permanentes probablemente sea lo más complicado de la seguridad social. Son a veces muy complicadas porque además varía la forma de cálculo dependiendo de si proviene de enfermedad común, de accidente no laboral o de accidente de trabajo, ¿vale? Entonces, la base reguladora, al igual que en el caso de incapacidad temporal era muy sencillito, en el caso de la incapacidad permanente, bien sea total, bien sea absoluta, va a ser más complicada, ¿vale? En la incapacidad permanente parcial es más fácil porque es coger la base de cotización del trabajador y multiplicarlo por 24 mensualidades, mientras que en la incapacidad permanente total o absoluta va a depender de si la enfermedad viene por enfermedad común, por accidente no laboral o por accidente de trabajo y enfermedad profesional, ¿vale? En el caso de enfermedad común además va a depender de si el trabajador es mayor de 52 años o menor de 52 años. ¿Vale? El trabajador que sea mayor de 52 años, su incapacidad permanente se va a calcular en función de sus bases de cotización de los 96 meses anteriores a la situación de la incapacidad permanente. Es decir, se cogen los 8 años anteriores. Y eso se divide por 112. ¿Vale? Y además eso se va a multiplicar por un porcentaje de la tabla de jubilación. Es decir, a la hora de la jubilación, no quiero que os liéis con esto, ¿vale? Pero bueno, simplemente porque conozcáis la forma de cálculo. A la hora de la jubilación, cuando un trabajador se jubila, va a tener derecho a un porcentaje de jubilación en función del número de años cotizados. Con la ley anterior, el 100%, el trabajador tenía derecho al 100% de la jubilación cuando acreditase 35 años cotizados. Con la nueva ley va a ir escalando de manera progresiva hasta los 37. Entonces, dependiendo de los años que vaya a tener cotizado el trabajador que esté en situación de incapacidad permanente, va a depender su prestación, ¿vale? Cuando el trabajador tiene más de 52 años. La regla general, 96 mensualidades, 96 bases de cotización, dividido entre 112, ¿vale? Y luego se le aplicaría el porcentaje en función de los años que haya cotizado, ¿vale? No, la incapacidad permanente no cotiza. Una vez que pasa esa situación de incapacidad permanente, o una vez que un trabajador pasa a la situación de incapacidad permanente, va a tener la consideración de pensionista. Y la tarjeta sanitaria y la tarjeta de la seguridad social va a pasar a tener consideración de pensionista, como si fuese un trabajador con una jubilación, por así decirlo, ¿vale? Pero no hay cotización. Con lo cual el problema viene cuando hay una revisión. Cuando hay una revisión de la incapacidad permanente y has estado 2 años en incapacidad permanente, lo que ocurre es que vas a tener 2 años de laguna de cotización, efectivamente. Y cuando llega a la edad de jubilación, ¿qué pasa ahí? Ahí pasan 2 cosas, ¿vale? Lo que dice la Ley General de la Seguridad Social es que cuando llegue el trabajador a los 65 o a los 67 años, a la que sea su edad legal de jubilación, la pensión de incapacidad permanente pasaría a denominarse como pensión de jubilación, sin que tenga incremento de cuantía ni modificación, ¿vale? Eso es lo que dice la ley. Pero la realidad es que el trabajador va a tener la opción de acudir al Instituto Nacional de Seguridad Social y pedir la jubilación y poder calcular la jubilación, y si la jubilación le es más beneficiosa de lo que le es la incapacidad permanente, va a poder optar por la jubilación. Pero igual que antes hablábamos del complemento que tenía que el trabajador acudir al INS, en este caso va a tener que hacer lo mismo. Tiene que acudir al INS y si el trabajador no dice nada, una vez automáticamente a los 65, a los 65 y medio o a los 66 o a la que sea la edad de jubilación, automáticamente el INS va a cambiar la denominación de la prestación, con lo cual al cumplir los 65 años o antes de cumplir los 65 años, lo lógico es hacer un cálculo para ver si le beneficia al trabajador la jubilación.
dependiendo de la edad a la que haya accedido. Un trabajador que haya estado con una incapacidad permanente desde los 53 años, probablemente no le interese la jubilación porque va a tener desde los 53 hasta los 65 muchas lagunas de cotización. Entonces le saldría mejor probablemente la incapacidad permanente que la jubilación. Pero un trabajador al que se le haya dado una incapacidad permanente a los 62 o a los 63 años, probablemente le puede interesar optar por la jubilación en lugar de la incapacidad permanente, ¿vale? Perfecto. Vale, y luego, para los trabajadores que tienen menos de 52 años, en el caso de enfermedad común. En este caso, la forma de cálculo va a depender del periodo de cotización que se le exige al trabajador, que es diferente dependiendo de la edad a la que el trabajador acceda a la incapacidad permanente, ¿vale? Porque depende de cómo se calcule. Es decir, el trabajador que era menor de 31 años, si recordáis, se le exige haber cotizado la tercera parte del periodo desde que el trabajador cumplió 16 años hasta la fecha en la que se le declara incapaz permanente. Es decir, un trabajador al cual se le concede una incapacidad permanente a los 22 años, por ejemplo, tiene que haber cotizado la tercera parte del tiempo desde los 16 hasta los 22, ¿vale? En este caso serían 2 años, con lo cual serían 2 años. Pero en todo caso, lo que dice la ley, que se cogerían un mínimo de 5 años, ¿vale? Pero en el caso que os pongo, por ejemplo, habría que coger esos 2 años porque no se llegaría a los 5 años de cotización, ¿vale? Entonces se cogería el periodo mínimo de cotización exigible, ¿vale? Y se dividiría por ese mismo periodo, pero el divisor sería ese mismo periodo. Si fuesen 2 años serían los 2 años, es decir, los 24 meses, pero esos 24 meses se multiplicaría por un coeficiente que es el 1,16666. Perdón, 1,1666, ¿vale? Que eso es un coeficiente para adaptar la parte proporcional de las pagas extraordinarias, porque como cogemos bases de cotización y las bases de cotización, dentro de la base de cotización está incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, el objetivo es que la pensión no sea tan alta, que no sea más alta de lo que estábamos cobrando con las pagas extraordinarias incluidas, ¿vale? Es un poco complicado el cálculo de la pensión de incapacidad permanente, sobre todo cuando viene de enfermedad común, ¿vale? Pero bueno, la diferencia está en que el trabajador sea mayor o menor de 52 años, ¿vale? Sí, es complicado, pero luego, una vez que te sientas y te pones a hacer un cálculo, no es tan difícil como parece, ¿vale? Luego tengo un caso, a ver si nos da tiempo, y lo hacemos, ¿vale? Luego, en el caso de accidente no laboral, por ejemplo, es mucho más sencillo. En el caso de accidente no laboral, vamos a coger las bases de cotización de los 24 meses que sean más favorables para un trabajador dentro de los 7 años anteriores y se va a dividir por 28, ¿vale? Es decir, cogemos las bases de cotización de los 24 meses anteriores y se dividirá por 28. Y cogeremos los 24 meses más favorables dentro del periodo de los 7 años inmediatamente anteriores a la situación de la incapacidad permanente, ¿vale? Mientras que en accidente de trabajo y enfermedad profesional, el cálculo se va a hacer por salarios reales. Salario base y antigüedad se computarán íntegramente y los complementos que no sean periódicos se van a calcular de una fórmula en función de los días efectivamente trabajados por el trabajador, ¿vale? Y las pagas extraordinarias se computarán también íntegramente, con lo cual normalmente sale mejor al trabajador el cálculo de la incapacidad permanente cuando viene de enfermedad profesional o accidente de trabajo, va a ser más alta, ¿vale? La particularidad es que cuando la incapacidad permanente viene de enfermedad común, de contingencia común o de contingencia profesional, en contingencia común se van a cobrar 14 pagas y en contingencia profesional el INS va a pagar 12 pagas, ¿vale? La forma de cálculo es igual en los casos de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, ¿vale? La forma de cálculo no varía, ¿vale? Muy rápido también hablar un poquito de la compatibilidad entre la incapacidad permanente o el desempleo. ¿Qué pasa con un trabajador el cual pasa a situación de incapacidad permanente? Estaba trabajando en una empresa, pasan 12 meses, se le concede la incapacidad permanente y él tenía derecho a una prestación por desempleo de 2 años. Ahí el trabajador tiene un derecho de opción, va a poder optar por el desempleo o por la incapacidad permanente. Aunque sigue en situación de incapacidad permanente, va a tener la opción, en ese plazo de 15 días que tenía para pedir el desempleo, va a tener la opción de optar por el desempleo, ¿vale? En función de cuál sea más beneficiosa. Sí, la presentación os la paso, no te preocupes, os la colgarán en la plataforma de formación, ¿vale? En el campus.
No, sería solo durante el tiempo que dura el desempleo, ¿vale? Es decir, la compatibilidad entre la prestación por desempleo e incapacidad permanente sería únicamente por el tiempo que dura el desempleo. Si yo tengo derecho a una prestación por desempleo de un año, una vez que pase ese año, tendré que volver a solicitar la reanudación de la prestación de incapacidad permanente, ¿vale? Pero se tendrá que cobrar una u otra, ¿vale? No se va a poder cobrar las dos, ¿vale? Sí que es compatible cuando, por ejemplo, una incapacidad permanente total, un trabajador tiene una incapacidad permanente total y desarrolla otro puesto de trabajo compatible con esa incapacidad permanente total, que no fuese su profesión habitual, y se extingue ese contrato de trabajo de la incapacidad permanente total, del puesto de trabajo que es compatible con la incapacidad permanente total, ahí sí sería compatible el desempleo con el cobro de la prestación, pero porque el desempleo en ese caso deviene de otro tipo de trabajo distinto al por el cual nos fue concedida la incapacidad permanente, ¿vale? Vale, muy rápido también lo que son las lesiones permanentes no invalidantes, ¿vale? Las lesiones permanentes no invalidantes son indemnizaciones a tanto alzada que se pagan en función de los accidentes de trabajo que han tenido trabajadores y presentan reducciones anatómicas o funcionales. Es decir, un trabajador que pierde un dedo del pie, que pierde un brazo, ¿vale? Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, porque esto siempre es como consecuencia de accidente de trabajo, va a pagar una cantidad determinada en función de esa pérdida. Es una prestación distinta a la incapacidad permanente parcial, ¿vale? Son distintas, a veces se confunden, pero son distintas, ¿vale? Sería una cosa es la prestación por incapacidad permanente parcial y otra cosa sería la lesión permanente no invalidante. Serían compatibles entre sí. Además, el baremo de lesiones permanentes no invalidantes es muy bajito. Con la pérdida de un dedo pueden ser el coste de 600 euros, 700 euros o algo así, ¿vale? Es un baremo que está, además se ha actualizado ahora, es un baremo de 2006, se ha actualizado ahora en el año 2013. Efectivamente, siempre y cuando no incida en el trabajo, porque si en ese caso podría ocurrir también que al trabajador se le concediese una incapacidad permanente total, ¿vale? Si incidiese en el trabajo y no pudiese desarrollar la profesión habitual, ¿vale? Efectivamente, por ejemplo, lo que planteas, un pianista que pierde un dedo, obviamente su profesión habitual es pianista, tendría derecho al cobro de la prestación de incapacidad permanente total si el INS se la concede, y al cobro de la lesión permanente no invalidante, que es una indemnización a tanto alzado, pero ya os digo que es muy poquito dinero, ¿vale? Normalmente es muy poquito dinero. Vale, vamos a hacer un caso práctico rápido, ¿vale? Antes, como ya no nos da tiempo de ver la maternidad, casi prefiero hacer un caso práctico que tenía y luego ya en la siguiente clase vemos también maternidad y riesgo por embarazo y lactancia natural, ¿vale? Vale, hablando de una empresa, ¿vale? Benito García, Asunción Martín y Alejandra Ramos han creado una agencia de publicidad. En la empresa trabajan 4 trabajadores, ¿vale? Con esos datos. Los 4 trabajadores están acogidos al convenio de oficinas y despachos provincial y cobran lo mismo, salvo las comisiones del comercial, con los siguientes salarios mensuales. Salario base 1.000 euros, plus de convenio 100 euros, parte proporcional de pagas extras 150. Vale, supongamos que María Gómez, que también había estado contratada por 6 meses, y al llegar el fin del contrato tampoco no renovado. Sabiendo que esta trabajadora había trabajado en una empresa anteriormente durante 2 años y 2 meses, ¿podría pedir algún tipo de prestación? Si la respuesta es afirmativa, indique los plazos y los trámites que tendría que seguir para solicitarla. Efectivamente, en este caso estaríamos hablando de un tipo de la prestación que serían 2 años y 2 meses. La trabajadora había estado trabajando 2 años y 2 meses más 6 meses más, habría estado trabajando 2 años y 8 meses, con lo cual tendría derecho a pedir la prestación por desempleo dentro del plazo de los 15 días hábiles desde la terminación del contrato o desde que terminó su periodo de vacaciones sin disfrutar, ¿vale? ¿A cuántos días tendría derecho de prestación? ¿A cuántos meses tendría derecho de prestación la trabajadora, en este caso? Ocho meses serían. El primer año, es decir, los 300 primeros 60 días dan derecho a una prestación de 4 meses, 120 días, y luego por cada medio año de cotización más se van incrementando 2 meses, es decir, 60 días más, con lo cual la trabajadora habría cotizado 2 años y 8 meses, 2 años darían derecho a 8 meses, a los 2 años y medio ya tendría derecho a 10 meses, ¿vale? Con lo cual serían 10 meses, en este caso. Eso es, efectivamente. Vale, seguimos con la siguiente.
Josefa González Pérez lleva trabajando 6 meses y medio en la empresa. Sufre un accidente de coche cuando acudía al trabajo, sufriendo daños en sus cervicales y una luxación en el hombro, con lo que va a estar de baja previsiblemente un mes. ¿Quién decide dar la baja a esta trabajadora? ¿Dónde tiene que pasar revisión? ¿Cobra algo la trabajadora en periodo de baja? ¿Cobraría alguna cuantía en el caso de que solo hubiese trabajado 3 meses en la empresa y no hubiese trabajado en ninguna otra empresa con anterioridad? Va, ¿quién decide dar la baja a esta trabajadora? Sería, mira, antes de entrar en el fondo, ¿de qué tipo de accidente estaríamos hablando en este caso? Vale, mira, dicen, Josefa González sufre un accidente de coche cuando acudía al trabajo, con lo cual estamos hablando de un accidente in itinere, ¿vale? Los accidentes de in itinere efectivamente es un accidente de trabajo. Entonces, al ser un accidente de trabajo, los accidentes de trabajo se comunican a través de un sistema que es el sistema Delta, ¿vale? Y quien tiene la competencia para emitir las bajas en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional no es el Instituto Nacional de Seguridad Social, sino la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, con lo cual en este caso la baja la da la Mutua, ¿vale? Y no el médico de cabecera. El médico de cabecera daría las bajas en el caso de las contingencias comunes, es decir, cuando es una baja por enfermedad común o por accidente no laboral, ¿vale? ¿Y dónde tiene que pasar revisión? Pues en este caso sería en la Mutua también, ¿vale? No tiene que ir a su médico de cabecera o al especialista, sino a la Mutua. ¿Cobraría algo la trabajadora estando en periodo de baja? Obviamente sí. ¿Qué cobraría? Pues en este caso tendríamos que irnos a la base de cotización del mes anterior, ¿vale? Y efectivamente cobraría el 75%. En el caso práctico nos decía que tenía el salario base 1.000 euros, plus de convenio 100 euros y la parte proporcional de las pagas extras 150 euros, con lo cual serían 1.100 más 1.150, 1.250. Entonces, suponiendo que no hubiese horas extras, ¿vale? Sería el 75% de 2.250, efectivamente. Eso es, ¿vale? Vale, ¿y cobraría alguna cuantía en el caso de que hubiese trabajado 3 meses en la empresa y no hubiese trabajado en ninguna otra empresa con anterioridad? ¿Crees que incide para algo en este sentido? Vale, en este caso no hay diferencia, ¿vale? En este caso seguiría cobrando exactamente igual, porque al ser un accidente de trabajo no se pide ningún tipo de carencia, es decir, el trabajador no tiene que acreditar ninguna cotización anterior al accidente. Con el mismo día del accidente, al ser accidente laboral, no tiene que acreditar ningún tipo de cotización, ¿vale? En el caso de que el accidente de la trabajadora al que hemos aludido, ¿qué ocurriría si la empresa no realizase el pago delegado de la prestación? En caso de que le correspondiese hacerlo. Vale, nada, esto es muy rápido, ¿vale? Esto sería una sanción que se le podría imponer a la empresa, porque la empresa tiene la obligación de ejercitar el pago delegado, ¿vale? Si no lo realiza, se podría sancionar, efectivamente, ¿vale? Si la enfermedad viniese de un accidente no laboral, ¿se requeriría algún periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación? Si es de accidente laboral, no. ¿Vale? En caso de accidente no laboral, no se exige tampoco periodo de cotización previo. Solo se exige el periodo de cotización previo en el caso de enfermedad común, que el trabajador va a tener que acreditar en los 5 años inmediatamente anteriores a la situación de enfermedad común haber cotizado al menos 180 días, es decir, 6 meses, pero solo en enfermedad común, ¿vale? Vale, vamos con la siguiente. Esther sufre un accidente mientras hacía escalada en hielo y se parte la tibia, estimándose que estará de baja durante 3 meses más. En este caso estaríamos hablando de un accidente no laboral, ¿vale? Aquí sí, el accidente no laboral y la contingencia común, la competencia para emitir las bajas y las altas, en este caso sí que sería del médico de cabecera, del médico de atención primaria. Vale, seguimos. Suponga que Esther Hernández, trabajadora que no tenía experiencia laboral, al llegar al final de su contrato, eventual por circunstancias de la producción, de 6 meses de duración, el mismo no es renovado. ¿Podría pedir en este caso algún tipo de prestación? ¿Cómo lo veis? Efectivamente, en este caso podría pedir el subsidio por desempleo de 6 meses de duración, efectivamente.
Vale, supongamos que como consecuencia del accidente sufrido por Josefa, a los 6 meses, el INS le concede una incapacidad permanente total. ¿Qué cuantías cobraría sabiendo que la trabajadora tiene 29 años y acredita 4 años de cotizaciones al régimen general en su vida laboral? Complicado, ¿eh? Claro, aquí tendríamos que ver si es menor de 31 años o mayor de 31 años. Entonces tenemos que calcular los años que pasan desde los 16 años hasta los 29 años. Vale, hasta ahí van 13 años. Entonces se exige haber cubierto al menos una tercera parte de cotización desde los 16 años hasta los 29. 4 y pico, efectivamente, con lo cual aquí podríamos encontrarnos con que esta trabajadora no tuviese derecho a la prestación por incapacidad permanente, efectivamente. Y probablemente no tuviese derecho tampoco a una prestación por incapacidad permanente de nivel no contributivo, porque se exige tener un 65% de discapacidad, efectivamente, ¿vale? Sí, es complicado, es complicado. Vale, pero eso sería, ¿vale? En el caso de accidente no laboral, ¿vale? En el caso de accidente de trabajo, como te decía antes, al igual que en la incapacidad temporal, a efectos de incapacidad de accidente de trabajo, no se exige ese periodo mínimo de cotización, ¿vale? Ocurre lo mismo. Sería en el caso de enfermedad común, ¿vale? Para poder tener ese periodo mínimo de cotización o accidente no laboral. Vale, hacemos ya el último y ya terminamos, ¿vale? Para que veáis que tampoco es tan complicado luego hacer el cálculo de una incapacidad permanente. Tengo la solución, simplemente es ver el caso y la solución, ¿vale? Si es accidente laboral o enfermedad profesional, no, efectivamente. ¿Vale? Porque claro, ten en cuenta que sería como causa de un accidente de trabajo. Vale, Josefa Bada, de 53 años, está en situación de incapacidad temporal durante 12 meses por problemas cervicales. El INS le concede la incapacidad permanente total. Sabiendo que la trabajadora durante los últimos 15 años ha tenido una base de cotización de 1.800 euros y tiene 26 años cotizados, calcular la cuantía que le correspondería con una estimación del IPC del 2%. Vale, ¿cómo haríais este cálculo? ¿Cómo creéis que se debería hacer este cálculo de la incapacidad permanente total? En este caso estamos hablando de un cálculo de incapacidad permanente total por contingencias comunes, es decir, por enfermedad común. ¿Recuerdas cómo se calculaba? ¿Recordáis cómo se calculaba? Vale, aquí la fórmula era, había que coger los 96 meses anteriores a la situación de la incapacidad permanente y dividir entre un coeficiente divisor de 112, ¿vale? La particularidad es que de esos 96 meses anteriores, es decir, de los 8 años anteriores, ¿vale? Serían los 8 años anteriores, los 24 meses anteriores a la situación no se regularizan al IPC, mientras que los restantes se regularizarían al índice de precios al consumo. ¿Vale? Serían 96 partido 112. Espera, os la voy a poner aquí la base reguladora, ¿vale? Sería 96 partido 112 y luego además se multiplicaría por un coeficiente en función de la escala de jubilación. ¿Vale? Ese coeficiente de la jubilación va a depender de los años cotizados que tenga el trabajador. A efectos de jubilación, con la legislación anterior, el trabajador que acreditaba 35 años de cotización tenía derecho al 100%. Entonces una trabajadora que acredite 35 años de cotización tenía derecho al 100%. Con la nueva ley va a pasar a 37 años de cotización, ¿vale? La particularidad que hay en el caso de la incapacidad permanente es que los años que faltan desde que la trabajadora tiene la incapacidad permanente, cuando la trabajadora es mayor de 52 años, ¿vale? Porque en este caso estamos hablando de un caso mayor de 52 años, ¿vale? Que era diferente el cálculo. Los años que van desde que se le concede la incapacidad permanente hasta la edad de jubilación se cuentan como cotizados. Entonces, en este caso tenemos que la trabajadora tiene 26 años cotizados, ¿vale? Y habría que contar además como cotizados los que van desde los 53 años hasta los 65 o la edad legal de jubilación. Si fuese la edad legal de jubilación 65 serían 12 años más, con lo cual serían 26 más 12, serían 38 años. Con lo cual está claro que ahí el porcentaje sería de 100%, la trabajadora tendría derecho al 100%, ¿vale? Entonces la forma de cálculo, no sé si se ve muy bien,
Un pequeñuco, ¿verdad? Sí, lo tenía que haber hecho un poquito más grande. Bueno, de todas maneras no os preocupéis, ¿vale? Porque lo podréis ver en la presentación, que se ve mejor cuando la cuelguen en la plataforma, ¿vale? La forma de cálculo, para hacer una estimación, sería coger los años anteriores, ¿vale? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, es decir, los 8 años inmediatamente anteriores, ¿vale? Aquí hemos supuesto que las bases de cotización son las mismas todos los años, entonces cogemos las bases de cotización, todas esas bases de cotización tienen un sumatorio. La particularidad sería que 2012 y 2011 no se actualizan al IPC y el restante de los años sí que se actualizarían, ¿vale? Yo aquí lo he hecho sin actualizar, simplemente para que vieseis la forma de cálculo, ¿vale? Pero haríamos, cogeríamos ese sumatorio, ¿vale? De los 96 años, dividiríamos entre 112 y multiplicaríamos por el coeficiente reductor. Como este coeficiente reductor no existe, ¿vale? Porque la trabajadora tiene 26 años más los 13 años que se le tenían como cotizado, sería el 100%, esa sería la cuantía. No sé si lo llegáis a ver, pero bueno, del sumatorio total serían, de los 96 meses serían, sin estimación de IPC, yo he hecho una estimación de IPC del 2%, ¿vale? Que es lo que poníamos en el supuesto. Con la estimación del IPC del 2%, la cuantía total serían 176.256, ¿vale? Eso se divide entre 112 y sale una base reguladora de 1.573,70. Con lo cual ya podemos hacer el cálculo de la incapacidad permanente total, que sería el 55% de esta base. La incapacidad permanente total con el complemento cuando la trabajadora llegase a los 55 años, o la incapacidad permanente absoluta, que sería el 100%. Claro, realmente aquí no habría coeficiente reductor, ¿vale? Sería el 100%. Si la trabajadora tuviese menos años, sí tendría coeficiente reductor en función de la escala de jubilación, pero en este caso sería el 100%. Por eso pongo ahí, porcentaje reductor no se aplica y sería el 100% de la pensión, ¿vale? Sí, la verdad que es... Pero luego, ya os digo que es más fácil de lo que parece, ¿vale? No es tan complicado como parece a simple vista, ¿vale? Sí, no, al final es trabajarlo, es hacer ejercicios, efectivamente, eso es. Además, las incapacidades permanentes, a diferencia de lo que mucha gente piensa, sí que es un ámbito que se ve mucho en la empresa privada, es decir, los departamentos de recursos humanos y en las asesorías se ve mucho más de lo que se piensa, porque muchos trabajadores en muchos casos están de baja mucho tiempo, luego pasan a una incapacidad permanente y te encuentras con reclamaciones de vacaciones no disfrutadas cuando se pasa a la incapacidad permanente y demás. Normalmente no, ¿vale? Me preguntas si se carga la empresa, pero normalmente no se encarga la empresa. Hay veces que sí, las empresas grandes hacen el trámite, hacen todo el papeleo, pero realmente tiene que ser el propio trabajador el que firme la solicitud de la incapacidad permanente. Muchas empresas grandes sí que hacen el papeleo, pero es el trabajador el que lo tiene que firmar, y luego la empresa lo que hace es facilitar todo ese papeleo si a la empresa le interesa y registrarlo directamente en el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social. ¿Vale? Vale, pues yo por mi parte, si no tenéis ninguna pregunta más, damos por concluida esta y nada, nos vemos en la siguiente videoconferencia de prestaciones, ¿vale? No, en este caso no, ¿vale? En este caso no se hace por el sistema red. La incapacidad permanente del trabajador lo tiene que hacer directamente en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Si tiene certificado digital, podrá hacer la presentación con certificado digital, pero si no, todavía va a tener que ir a hacer la solicitud y registrarla como se hacía en la antigua usanza, ¿vale? Eso es, normalmente cómo funciona, se pide cita en el INSS, en el Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿vale? Y luego el trabajador acude, le revisan la documentación y la registra. Y luego con posterioridad lo que ocurre es que el trabajador va a pasar a un tribunal, y en el tribunal médico, que es un tribunal médico, el tribunal decidirá si el trabajador está para que se le conceda una incapacidad permanente o no, es decir, si sus disminuciones físicas, por así decirlo, implican una incapacidad permanente total, absoluta o no. Y este tribunal médico hace una propuesta de resolución a una comisión de valoración, que es la que resuelve y la que dicta la resolución definitiva, ¿vale? No, que va, no creas que lo sé todo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, esto sí que nos toca bastante. En mi trabajo sí que vemos bastantes incapacidades permanentes y últimamente estamos viendo bastantes. Vale, oye, pues nada, muchas gracias por la atención, ¿vale? Nos vemos en la siguiente. Chao.